Si creemos que compramos lo que realmente queremos, es muy probable que Edward Bernays ya haya ganado. A lo largo de la historia, las grandes conquistas siempre se lograron con fuerza bruta y ejércitos imponentes. Pero en el siglo XX, alguien descubrió un arma muchísimo más letal y sobre todo completamente silenciosa. Un mecanismo que no necesita disparar una sola bala para dominar. Bienvenidos a este análisis documental, donde vamos a entrañar la historia de un hombre que entendió un secreto que casi nadie veía y que cambió para siempre la forma en que tomamos nuestras decisiones. Es una revelación bastante incómoda, la verdad. Vivimos bajo la firme convicción de que somos seres absolutamente libres. Creemos que apoyamos ciertas causas usando la pura lógica y que nuestras decisiones diarias son 100% nuestras. Pero, ¿y si esa sensación de control es solo un espejismo? ¿Qué pasaría si la supuesta libertad que sentimos es simplemente el resultado final de un diseño maestro? Si es así, el juego nos superó hace muchísimo tiempo. Bien, entremos de lleno en esto. Para entender cómo opera este inmenso gobierno invisible, tenemos que hablar de Edward Bernays. Y aclaremos algo desde el principio. Él no era un simple publicista o un vendedor entusiasta. Fue, literalmente, el arquitecto de la mente moderna. Bernays es el autor de este influyente libro de 1928 llamado Propaganda. Él estaba completamente convencido de que la sociedad no se movía por el intelecto, sino por un instinto de rebaño muy profundo. Para él, la única forma de evitar el caos era que una élite guiara desde las sombras esos impulsos colectivos. Hasta ese momento, todo el mundo pensaba que los seres humanos éramos entes racionales. La antigua creencia dictaba que si nos presentaban beneficios prácticos de algo, haríamos un cálculo lógico y actuaríamos en consecuencia. Pero la visión de Bernays destrozó por completo esa ilusión. Él descubrió que dentro de la multitud perdemos nuestra lógica y nos mueven fuerzas emocionales totalmente irracionales. Así que en lugar de intentar convencer a la mente consciente, decidió que era mucho más efectivo ir directamente al inconsciente. La psicología inconsciente. Y la forma en que llegó a esta conclusión nos lleva a un origen fascinante. Bernays no descubrió esto por arte de magia. Era el doble sobrino de nada más y nada menos que Sigmund Freud. Mientras Freud, desde Europa, pasaba por apuros económicos, le enviaba sus primeros escritos a Estados Unidos, Bernays hizo algo sin precedentes. Tomó las teorías del psicoanálisis sobre el inconsciente y los deseos reprimidos y las sacó del consultorio médico. Empleó el famoso ello freudiano, esos impulsos primitivos, no para curar el malestar de la gente, sino para lucrar. Había entendido que podía conectar cualquier producto comercial con una necesidad emocional oculta. Ahora, lo resulta verdaderamente perturbador de todo esto es la absoluta frialdad de sus palabras. En sus textos no había disculpas ni remordimientos. Escribió abiertamente que la manipulación consciente de la masa es un elemento fundamental en una democracia. Estaba describiendo la creación, un sistema que dicta nuestros gustos y moldea nuestras mentes. Hablaba de ingeniería del consentimiento explicada a plena luz del día, el experimento perfecto. Para entender la magnitud de esto, viajemos a los años 20. Las empresas tabacaleras tenían un problema financiero gigantesco. Estaban perdiendo la mitad de su mercado potencial porque fumar era el símbolo definitivo del poder masculino. Si una mujer encendía un cigarrillo en público, era marginada al instante por la sociedad. Así que, desesperados, acudieron a Bernays para que rompiera este inmenso tabú. Y aquí es donde Bernays ejecuta el experimento perfecto. Consultando con psicoanalistas de la época, descubrió que el cigarrillo era percibido como un objeto de dominación. Para que las mujeres fumaran, entonces, durante el masivo desfile de Pascua de 1929 en Nueva York, contrató a mujeres de la alta sociedad con una instrucción precisa: esconder cigarrillos bajo la ropa y, a una señal específica, encenderlos de forma dramática
frente a toda la prensa. Pero el verdadero golpe maestro fue la narrativa. Bernays se encargó de que todos los periódicos supieran exactamente cómo llamar a esos cigarrillos antorchas de libertad. En un solo instante, tomó un producto tóxico irrelevante y lo fusionó de forma magistral con la legítima lucha por la emancipación femenina. Fumar ya no era solo un hábito, se convirtió en un manifiesto político, un acto de pura rebelión contra el patriarcado. Y esto ilustra brillantemente la esencia de su manipulación. Rápidamente, las campañas comerciales empezaron a vincular productos con el empoderamiento y hasta con estándares estéticos como la delgadez. Se mercantilizó el progreso social. Miles sintieron que al adquirir algo estaban tomando una decisión libre y moderna, cuando en realidad solo estaban respondiendo a un deseo diseñado minuciosamente en una sala de juntas. A partir de ese éxito rotundo, este método se expandió a absolutamente todos los rincones de la vida. Bernays literalmente redefinió la cultura estadounidense. Inventó la táctica política de llevar celebridades a la Casa Blanca en 1924 para hacer que el frío presidente Coolidge pareciera más humano. Increíblemente, inventó el tradicional desayuno americano de tocino y huevos. Lo logró simplemente pagando a médicos para que dijeran en los periódicos que un desayuno pesado era saludable, todo porque la industria cárnica lo había contratado. No estaba vendiendo tocino, estaba vendiendo salud y tradición. Ni siquiera los productos más mundanos se salvaron. Para vender el jabón, Ivory organizó enormes concursos nacionales de escultura en jabón para niños. No intentó convencer a nadie con lógica de que el producto limpiaba mejor. Simplemente apuntó a la competitividad, a la creatividad infantil y al instinto maternal. Transformó un simple pedazo de jabón flotante en una experiencia emocional indispensable para las familias. Resumiendo, su impecable manual operativo constaba de 4 pasos exactos. Primero, identificar un deseo emocional profundo y oculto, ya fuera estatus, miedo o poder. Segundo, conectar esa emoción a un producto que no tiene relación alguna. Tercero, usar autoridades o celebridades, como la actriz Clara Bow en la revista Cosmopolitan, para validarlo. Y el cuarto, el más crítico de todos, borrar sus huellas y dejar que las masas crean ciegamente que la decisión fue exclusivamente suya. Avancemos en el tiempo para ver cómo esto conecta directamente con la realidad en la que vivimos. Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la palabra propaganda quedó manchada de por vida por el régimen nazi. Pero Bernays, como genio de la persuasión, no detuvo su máquina. Simplemente le cambió el nombre. Pasó a llamarse Relaciones Públicas. La estructura de manipulación de masas se mantuvo intacta, se puso un traje más elegante y se convirtió en el motor invisible del sistema global corporativo. La visión que plantó cambió el tejido mismo de la economía occidental. Banqueros de Wall Street, como Paul Mazur en 1928, entendieron rápidamente las reglas del nuevo juego. Para mantener a flote la inmensa producción masiva, tenían que crear una cultura basada en el deseo continuo. Las necesidades funcionales reales ya no eran suficientes. El anhelo emocional debía imponerse y eclipsar a la necesidad por el resto de la historia. Y si llegamos a pensar que hoy en día somos demasiado críticos o que tenemos demasiada información para caer en esto, prestemos mucha atención. Pensadores contemporáneos, como el filósofo Byung-Chul Han, nos muestran una evolución fascinante. Ya no somos las masas físicas de los años 20. Nos hemos convertido en un enjambre digital. Hoy interactuamos aislados detrás de nuestras pantallas, sumergidos algoritmos personalizados. Y paradójicamente, esta individualidad hace que el control sea muchísimo más poderoso, porque ni siquiera nos damos cuenta de que somos parte de una estructura mayor. Entonces, el punto crucial de esta aterradora arquitectura del deseo radica en una ilusión de autonomía perfecta. El legado definitivo de Bernays es que la propaganda sofisticada reemplazó para siempre a la imposición visible.
El verdadero triunfo del poder en la actualidad no es forzar a nadie a obedecer mediante amenazas. Logro supremo es entregar una ilusión tan impecable que millones de personas defenderán con uñas y dientes un deseo que, irónicamente, les fue implantado. Entender cómo opera este mecanismo oculto cambia irreversiblemente nuestra perspectiva sobre la realidad. El estilo de vida aspiracional, la opinión política en tendencia, el último teléfono del mercado, todo lleva la firma silenciosa de este arquitecto del siglo XX. Así que la próxima vez que sientan ese impulso repentino e irresistible por adquirir algo o adoptar una nueva moda, vale la pena detenerse un segundo y preguntarse, en el fondo, ¿quién está realmente deseando?